Hola, muy buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a Impulso Latino. Mi nombre es Montserrat Reséndiz y estoy muy contenta de tener conmigo esta tarde a Mariela Rivera. Mariela Rivera es peruana. Es una psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia. Ha trabajado no solamente en terapia uno a uno, sino que también en diferentes organizaciones locales, sobre todo enfocadas al bienestar de los latinos, pero también ha estado en Hennepin Healthcare y algunas otras organizaciones. Entonces, el día de hoy yo estoy muy contenta. Tenemos un tema increíble para mí. Muchas gracias por acceder a estar aquí con nosotros, Mariela. Igual también tienes un podcast, entonces, ¿quisieras hablar un poquito más de tu podcast? Bueno, primero te quiero dar las gracias por tenerme aquí. La verdad que para mí venir acá, hablar contigo, tener la oportunidad de comunicar de lo que se trata este mensaje que queremos llevar, me da mucha ilusión, me da mucha alegría y te agradezco el espacio y agradezco de que estés tú haciendo este trabajo y de alguna manera, de una gran manera, contribuyendo con el bienestar en nuestra comunidad. Así que estoy súper contenta de estar acá y te doy las gracias por invitarme. No, al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para nosotros es muy importante traer a profesionales que hablen acerca de diferentes temas y el día de hoy hablaremos un poco más de la salud mental, de la importancia de la salud mental. Entonces, quisiera empezar un poquito más explorando como tu camino, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te inspiró a ser psicoterapeuta y cómo ha influido el background cultural que tienes, sobre todo en la forma en la que ya lo llevas profesionalmente? Sí, mira, te cuento, yo he estado, como tú bien dices, trabajando como psicoterapeuta más o menos en los últimos 20 años. En los últimos 15 años empecé una práctica privada en la cual continúo, donde veo pacientes, trabajo con adolescentes, trabajo con adultos y trabajo con bastantes estudiantes de universidad, Sí. Sobre todo first generation college students. Sí. Y bueno, trabajo también con pacientes que son de acá y toda su vida han vivido acá. Entonces, hace 15 años empecé esta práctica. Veo una cantidad de pacientes a la semana y hace más o menos un año o algo así empezó a surgir en mí este deseo de pensar en otras maneras de poder también seguir apoyando a la comunidad, seguir brindando un enfoque en esto del área de salud mental, pero tal vez tener un impacto un poquito más amplio de lo que puedo conseguir con los pacientes que ayudo, con los pacientes que veo una vez a la semana, sí. Sabes, como one-on-one. Entonces, de ahí surgió esta idea de empezar con este podcast que hace poco acabo de lanzar y que tiene en realidad el deseo de abordar la salud mental, si vamos a decir la salud mental como un umbrella, ¿verdad? Como algo bastante amplio, sí. El bienestar tal vez, ¿no? Sí. A través de contar historias que nos representen, con las cuales nos podamos sentir identificados, las cuales puedan comunicar un mensaje de inspiración y de las cuales podemos aprender algo, ¿no? Creo que sobre todo en esto, pensando en el área de salud mental, el autoconcepto, ¿no? Está muy ligado y está muy alimentado de estas historias que uno tiene, que uno lleva, sí. De nuestra propia historia y sí. Cómo uno se vincula o cómo uno significa aquellas experiencias que han formado parte de nuestra historia. Entonces, para mí es importante ese tema de poder crear un espacio donde podemos dar una vista
cultural, intergeneracional y también enfocados en la resiliencia que podemos cultivar a través de esas experiencias que hemos tenido en nuestras historias. Entonces de eso se trata un poquito el podcast de Historias y Huellas. Y bueno, lo otro que me preguntabas, ¿qué te llevó a hacer? Era ¿qué me llevó? Okay. Me encanta esa pregunta porque me remonta también a mi propia historia, ¿no? Yo crecí en Lima, en Perú. Yo viví en Lima hasta que tuve 15 años y a los 15 años emigré a Miami con mi madre porque bueno, la situación en Perú era bastante complicada en los 80 y en los principios de los 90 con el terrorismo, muchas crisis económicas, sociales que se vivieron durante todo el tiempo que yo viví en Perú. Entonces, mi vínculo con la psicoterapia o con esto de la rama en la que me encuentro realmente empezó, mientras más lo he pensado y lo he tratado de entender, realmente fue un legado de mi madre, porque mi madre siempre ha sido una mujer que ha buscado su crecimiento personal. Sí. A través de la psicoterapia, a través de diferentes métodos de autoayuda, de sanación. Entonces creo que ese ejemplo de verla también batallar con algunas dificultades de su propia salud mental, como lo son la ansiedad, la depresión, traumas familiares, ¿no? También a mí me mostraron un poco ese camino, ¿no? De cómo uno puede buscar a través de la psicoterapia y a través de diferentes métodos de sanación ese camino para uno. Entonces yo desde muy pequeña veía a mi madre leer libros de autoayuda, atender a charlas. Mi madre es maestra de inicial. Y bueno, su trayectoria, su vida, sus dificultades, algunos de los retos también con los que ella ha batallado, pues creo que, sabes, uno absorbe todas esas enseñanzas también en nuestro entorno. Y cuando mis padres se divorcian, yo tenía más o menos 3 años y medio, era muy chiquita, y mi mamá decidió llevarme a hablar con un psicólogo. Entonces ahí empezó mi primera experiencia, yo como niña, trabajando con una psicoterapeuta como niña. Ahora, esta psicoterapeuta fue para mí realmente un instrumento de cambio y de transformación ahora como lo veo en mi vida. Empecé a trabajar más o menos con ella desde que era niña, toda mi niñez hasta más o menos mi adolescencia cuando ya vine para aquí. Entonces para mí no era raro en realidad conocer de qué se trata esto de la psicoterapia. Para mí era un vínculo, una relación positiva, un apoyo y alguien que fue constante para mí en mi niñez, que tuve muchos altos y bajos también por todo esto que te cuento, del tema, digamos, cultural, social que se vivía en Perú, el divorcio de mis padres, las dificultades también que tenía mi mamá, mi papá se volvió a casar, toda esa navegación de estar en 2 casas y todo eso, y bueno, esta psicoterapeuta para mí fue una clave en mantener una estabilidad emocional para mí también. Entonces yo pienso que desde niña tuve esa dicha de poder estar expuesta a qué es este trabajo y cuál es el poder de sanación que tiene, pienso. Y bueno, luego ya cuando me convertí en adolescente, pues mis amigas siempre me contaban sus cosas y a mí me encantaba escucharlas y Y bueno, desde que más o menos empecé como a los 12, 13 años, yo siempre decía que yo quería ser psicóloga, porque en aquel tiempo en Perú pues solo los psicólogos eran los que se dedicaban a esto de la psicoterapia.
Claro. Entonces yo pienso que todas esas experiencias me llevaron a encontrar a través de mi propia sanación, de mis propias experiencias en mi niñez, este camino de la sanación, este camino del trabajar en uno, ¿no? De este desarrollo personal, emocional, y bueno, pues ya de ahí estudié en la universidad. Cuando vine para acá, continué en terapia de una manera u otra por muchas más décadas después, y ha sido realmente para mí un espacio de crecimiento que me ha brindado herramientas, que me ha brindado crecimiento, que me ha brindado un espacio para reflexionar, para aprender. Entonces, pues me encantó, y luego yo también me dediqué a eso. Oye, mira, la verdad es que lo planteas de una forma, creo que hermosa. Tu historia, de alguna forma, con la psicoterapia fue algo que aprendiste desde pequeña, un privilegio también, que hay que decirlo, al que accediste desde que eras muy pequeña, y tener esta relación positiva, sobre todo, ¿no? Con la oportunidad de, pues, entender tus emociones, entender también los cambios por los que estabas pasando, de alguna forma tomar todas esas herramientas para poder tener una mejor experiencia durante los cambios que la vida te iba ofreciendo. Y gracias primero por compartirnos eso. Creo que es muy importante, y también creo que es muy importante la forma en la que tienes tú de entender no solamente qué es la terapia, sino también el bagaje cultural, ¿verdad? A veces, sobre todo en la comunidad latina, nos enfrentamos a diferentes experiencias, entre ellas, bueno, un poquito de resistencia a entender qué es la salud mental, un poco de resistencia también a entender que esto es algo de lo que no nos tenemos que avergonzar, al contrario, que son herramientas que podemos tener para tener una vida mejor. Y algo que me gustaría saber desde tu perspectiva, sobre todo entendiendo cuáles son, pues, las estadísticas aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Aquí hay pocos en comparación con la cantidad de terapeutas que se necesitan para atender a la población latina. Tú tienes una parte muy importante, que es esta parte cultural, de entender exactamente, porque tú lo viviste en carne propia y porque, como dices tú, fue una relación que fuiste construyendo desde que eras pequeña, ¿verdad? Pero ¿cómo ayuda el tener este bagaje cultural en tu profesión actualmente a la hora de pues tratar a tus pacientes? ¿Crees que es importante? ¿No crees que sea importante? ¿Cuál es tu opinión? Absolutamente, creo que es muy importante, y es realmente lo que da tanto significado a mi trabajo, porque cuando yo trabajo con alguien, evidentemente yo tengo un entrenamiento, he aprendido ciertas cosas que puedo aportarle a esa persona con la que yo estoy trabajando, pero sobre todo yo pienso que lo que me permite ser efectiva en el trabajo que hago es que yo veo a mi paciente o a mis pacientes y también me veo reflejada en alguna de las tribulaciones y de las situaciones y de las vivencias que esa persona puede estar teniendo. Y eso creo que me mantiene como, tradicionalmente esto de la psicoterapia y del profesional de salud mental, de la manera más clásica o de la manera a veces más tradicional, es como que, bueno, tú eres el experto, tú tienes las respuestas, tú tienes las herramientas, el paciente está de alguna manera por abajo, tienes que mantener una distancia profesional, el paciente no conoce nada de ti, ¿no? Estas cosas que son también como, en realidad, cuando uno empieza en esta profesión, pues es lo que se te enseña, es lo que tú aprendes, es lo que se aprende en la universidad, sobre todo aquí en esta parte de cuando uno es entrenado aquí en Estados Unidos, ¿no?
Y no estoy diciendo que esas cosas no forman parte de un entendimiento, de un encuadre, digamos, clínico, pero creo yo que lo que a mí me caracteriza como profesional latino Sí. es que nada de lo que mis pacientes realmente me conversen o me hablen me es ajeno. De alguna manera, un familiar lo ha pasado, este tema de la inmigración, este tema de tener familiares que no tienen un estatus inmigratorio, por ejemplo, legal en este país, sabes, como todo este proceso de la adaptación, la desconexión muchas veces entre una generación y otra, porque una generación se cría aquí y los papás venimos de otra crianza, ese clash también cultural. Con mis hijos también yo lo he vivido. Incluso tener familiares que tienen enfermedades de salud mental, yo también haber pasado por algunos procesos de ansiedad, de depresión. Mis hijos de alguna manera son niños que son diversos en su manera de expresarse, en su manera de aprender, sí, que tienen algunas diferencias de aprendizaje. Entonces, todas esas cosas realmente son cosas que yo veo que mis pacientes tienen. Sí. Entonces, creo que todas esas cosas globalmente me permiten conectar con las personas con las que trabajo desde un lugar un poco más, no sé, un poco más humano, claro, más cercano tal vez. Sí. Entonces definitivamente es algo que me equipa para poder trabajar sobre todo con la población latina de una manera pues más fácil tal vez que una persona que no haya tenido esas experiencias. E incluso la accesibilidad al lenguaje, ¿no? También entender obviamente como a qué nos referimos cuando decimos me siento triste o estoy y ¿sabes? Como que entender toda esta complejidad que es hablar de las emociones. Y bueno, hablando un poquito más acerca de todos estos propósitos de Año Nuevo, porque sabemos, todos empezamos enero y queremos hacer todo y entonces resulta que estamos como bien ansiosos por empezar y ya 1 de enero y seguro ya voy a empezar con esto y esto y esto y hasta haces la lista, ¿no? Y creo que a veces... Por eso es que te invitamos el día de hoy, porque quisiera yo saber, desde tu punto de vista, obviamente también desde tu experiencia profesional, ¿cuál es la importancia de mantener el correcto mindset? O sea, de tener como esa preparación mental, no solo para empezar el año, pero también para navegar algunas de estas cosas como la migración. Sí, me encanta mucho tu pregunta porque esto del mindset es realmente súper importante porque el mindset en realidad nos proporciona esa mirada, esos lentes a través de los cuales vemos todo en nuestra vida. Entonces cultivar un mindset benevolente, un mindset positivo, un mindset bondadoso, es realmente muy importante porque nos ayuda a conservar una actitud positiva, nos ayuda a enfocarnos en las cosas positivas, incluso en el medio de situaciones adversas o difíciles. Yo pienso que es sumamente importante eso, sobre todo en nuestra comunidad. Porque hay muchas cosas realmente que como comunidad atravesamos que no siempre son cosas fáciles o positivas. Es correcto. Entonces, si solo nos enfocamos en lo difícil, en el dolor, en la dificultad, en la lucha, en lo complicado, en la injusticia, ¿no? En todas estas cosas que son tan complejas a la misma vez, pues nos sacan toda la energía, digamos, ¿no? Sí. Que necesitamos también para conservar
una actitud positiva. Sí. El mindset lo que nos ayuda es como como cuando uno tiene un radio y lo quieres poner como que suena hasta Sí. que llegas a la estación Sí. o a la frecuencia, digamos, ¿no? Digamos que es como limpiar esa interferencia. Esas que puedas interferencias, encontrar. porque las interferencias siempre van a estar Siempre. presentes. Como Sí. te digo, hay dificultades, hay momentos adversos, hay retos, hay injusticias. Sí. Pero si solo nos enfocamos en eso, que es un poco el ruido, y no aprendemos a darle ese tuning en lo que realmente vale la pena, en lo que realmente es importante, en la gratitud, por ejemplo, Uh-huh. en buscar la alegría, porque la alegría es algo que depende de uno, no es algo Sí. que se da por algo externo. Evidentemente hay cosas Sí. que nos dan una alegría externa, que nos ayudan a celebrar, que nos gusta, pero realmente el bienestar, la felicidad se construye a través de cómo uno puede crear esa alegría en su Sí. día a día, ¿no? Creo Sí. que todos hemos tenido experiencias en las cuales tú tienes a una persona que está pasando por un set de circunstancias similares, difíciles, un jefe difícil, una situación económica complicada, no sé, un familiar que está malito, ¿no? Y tienes a esta otra persona que está pasando por situaciones muy parecidas. Sin embargo, esta persona viene y sonríe y está contenta y hace un chiste y pone música y trae esa alegría a un grupo de gente, en su trabajo, en su familia. Por otro lado, tienes a otra persona que está amargada, que está renegona, que está todo el tiempo quejándose, enfocada en las dificultades, y hay una diferencia bastante grande. Entonces, no es más fácil muchas veces ser negativo o dejar que las cosas negativas nos consuman, te absorban, que más bien cultivar una manera de autogenerar esa alegría y esa actitud positiva. Pero definitivamente mientras uno lo practica más, se hace un poquito más difícil. Tal vez la primera vez, es súper difícil hacer eso cuando cosas difíciles te están pasando, pero intentarlo, mantener ese enfoque nos ayuda, ¿no? ¿Sabes qué, Mariela? Me gusta muchísimo la forma en la que hablas de la importancia de trabajar esto. Creo que sobre todo la salud mental, hacer un tema como que la mayoría de nuestra comunidad evita, o de lo cual no tenemos como muchas herramientas. Generalmente la única respuesta es como reza o ponte feliz, ¿verdad? Y no es una situación ya no como te que preocupes, nada más, un switch. si está pasando, tranquila, deja de preocuparte. Entonces, el que tú hables acerca de un trabajo, de un esfuerzo interno que hay que hacer, creo que también nos habla un poco de esta zona realista, ¿sabes? Como de esta perspectiva donde, ok, sí, las cosas pueden estar un poco mejor aún con todas estas cosas, pero para eso hay que ponerle tantito trabajo. Y muchas veces algo por lo que también admiro muchísimo tu trabajo es por esta visión que tienes de hacer esta visión como un poco más accesible a todas las personas. Sabemos que no todos tal vez tienen el tiempo o la economía para poder acceder a estas herramientas. Y me gustaría aprovechar que estás aquí con nosotros para saber qué herramientas pueden servirle a la comunidad para poder hacer este mindset positivo, para poder tal vez lidiar un poco mejor con las circunstancias que están pasando cada uno en sus vidas. Y sí, de alguna forma entonces como que ayudarles a encontrar el camino para que sean ellos mismos quien puedan ir trabajando alrededor de su salud mental. Sí, mira, yo creo que entender un poquito cómo funciona la mente, ¿no? Nos puede ayudar. Me encanta. Porque muchas veces tenemos estas ideas que las hemos venido absorbiendo porque uno va recogiendo todos estos mensajes a través de la vida, y que
que hay personas que son positivas y hay personas que son negativas, o hay personas que tienen suerte y hay otras personas que no tienen suerte, o que, no sé, o sea, ciertas ideas que tienen que ver con esta idea de que uno tiene lo que necesita para estar bien, o no, pues naciste sin eso y pobrecito, ahí te vas a quedar. Sí. Y en realidad lo que dice la ciencia es todo lo contrario. En realidad lo que la ciencia dice es de que esto es algo que se puede trabajar. Todos tenemos la capacidad de transformar y de mejorar nuestras vidas, sí, y de estar bien. Sí. Ahora, como tú bien dices, involucra un trabajo, involucra una disciplina muchas veces, sí, mental, sí, que es algo que nos cuesta. Y sí, eso es parte de entender la mente. O sea, la mente, su función primordial no es hacernos felices, no es nuestro bienestar, es nuestra sobrevivencia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de esa necesidad de la mente de protegernos, en esta sobrevivencia, pues siempre está enfocada en lo negativo muchas veces, siempre está alerta a la próxima mala cosa que puede pasar, ¿no? Esta parte del cerebro que tiene que ver con fight or flight, no sé cómo decirlo ahorita en español. Correr o pelear. Exactamente. Sí. Entonces es una parte un poco primitiva de nuestro cerebro que tiene un propósito, sí, pero en nuestro día a día, y sobre todo para poder vivir una vida con bienestar, no nos ayuda. Entonces hay que trabajar con esta parte y entender de que el hecho de que se nos hace difícil a veces cultivar ciertas prácticas que nos pueden ayudar a estar mejor es natural, sí, pero que uno lo puede empezar a hacer poquito a poquito, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que dice también la ciencia, que es una de las maneras más eficaces por ahí de poder cultivar el bienestar o trabajar en la salud mental, es la práctica de la gratitud, ¿no? Sí. Entonces, también tiene que ver con poner nuestra atención en las cosas que apreciamos, ¿no? Hacer una práctica de eso, sí, realmente tomarnos unos minutos tal vez en nuestro día, mejor si es por la mañana, y hacerlo como una rutina, como que te cepillas los dientes, te bañas o qué sé yo, en la cual tú puedas tener unos 5, 10 minutos de sentarte y escribir, ¿no? Sí. Escribir aquellas cosas por las cuales sientes un sentido de apreciación. Okay. Cuando sales a trabajar, por ejemplo, y estás manejando, por ahí poner atención a lo que te rodea, sí, ¿no? El día, el clima, las hojas, el viento, las personas, ¿no? Y tratar de buscar algo en ese entorno de lo cual aprecies, ¿no? Porque, ¿qué pasa? La mente se entrena, donde tú pones tu atención, ahí va tu sentimiento también. Sí. Entonces, cuando uno se acostumbra a buscar intencionalmente cosas que nos generen una sensación de aprecio, ¿no? Pues tú te vas a sentir mejor también. Okay. Lo mismo nos pasa cuando estamos molestos, cuando estamos aburridos, cuando estamos tristes, empezamos a ver todo negativo, triste, otras personas, ay, ya sabes lo que le pasó a tal y cual, y a la, sí, otra también, y a la otra también. Entonces empezamos a repetir como papagayos todo esta, ¿no? tema de, sí, de cosas difíciles y la negatividad. Eso es lo fácil, eso es lo que la mente está acostumbrada a hacer. Sí. Sin embargo, sabemos que eso no nos proporciona bienestar, sino, sí, al contrario. Entonces, estar un poco más consciente de que esto de la mente funciona así, pero que tenemos que hacer un esfuerzo a través de algunas prácticas que podamos desarrollar, como la gratitud, como escribir, el poder estar en contacto con la naturaleza, sí, salir a caminar un poquito, mover un poquito el cuerpo, ¿no? No porque lo tenemos que hacer, porque, ay, la salud, ya sabes, ¿no? Sí. Sino porque
esto me puede ayudar a estar más en contacto conmigo mismo, a estar más en contacto con lo que me rodea y a buscar esa apreciación, ¿no? Se me ocurren esas cosas ahora. Hay muchísimas otras. Me encanta lo que dices también acerca de movernos. Muchas veces entendemos el bienestar solamente como si estoy en mi peso correcto, eso ya quiere decir que yo soy saludable. Y en realidad la salud tiene que ver más con otras dimensiones, ¿no? Es un todo. Es un todo. Es una correcta salud mental, o higiene mental, pero también higiene emocional, también tiene que ver con lo social que tú decías, con ser capaz tal vez de tener otros entornos en donde, de quienes pueda aprender, o a lo mejor gente con la que me sienta no solamente comprendido, sino también que me sienta aceptado, aceptada, que eso es muy importante. El bienestar financiero, desde luego, ¿verdad? Porque a veces si tenemos alguna preocupación financiera, entonces por ahí se empieza a colar toda una serie de problemáticas. Y bueno, a mí también me gusta muchísimo pensar como que esta totalidad de entendernos, de entender que el bienestar es más allá de una simple cosa. También creo que a veces está muy relacionado, sobre todo con el estigma un poco de la salud mental en nuestra cultura, en la cultura latina. ¿Cómo crees tú que podríamos avanzar un poquito más? Sobre todo cuando dices esta diferencia cultural. Para quienes somos primera generación o generación cero, recién llegados y que no tenemos ninguna descendencia, de pronto ya venimos con algunos estigmas, ¿verdad? Y nos cuesta un poco más de trabajo abrirnos a entendernos de una forma mejor. ¿Tú cuál sería alguno de esos consejos que podrías dar para quitar este estigma? Sí, mira, primeramente creo que lo que mantiene en gran parte el estigma es lo que uno no conoce, tiende a resistirlo, o más bien te basas en lo que otras personas te han dicho de lo que eso es. Entonces yo pienso que el estigma tiene que ver también mucho en esto del área de salud mental con que no todas las personas han tenido acceso o conocen realmente cómo es esto de las emociones, cómo uno podría hablar con un profesional, por ejemplo, y qué significa la salud mental. Sí. ¿Y qué significa tener dificultades o momentos o periodos en los cuales uno puede atravesar un proceso complicado en su salud mental? Sí. Entonces, al verlo como que, eso es algo que le pasa a estos de por allá y que están medios loquitos o mal, ¿no? Nos separa, en vez de que nos ayude a entender que la salud mental realmente es parte de todos, ¿no? De todos tenemos una salud mental de alguna manera y todos podemos mejorar y podemos en ocasiones cuando tenemos dificultades encontrar ese apoyo, esa guía, ese espacio donde uno pueda trabajar en las cosas que nos pueden ayudar a estar mejor. Entonces muchas veces viene de ese no conocimiento y cosas que nos han dicho, y entonces yo pienso que es un poco saber de que todas las personas pues tenemos dificultades en algún momento de índole emocional, psicológico. A veces hay una pérdida, a veces hay un divorcio, a veces hay una situación, un bebé recién nacido, algo en nuestro entorno que detone un nivel de estrés y de dificultad en nuestra vida que nos pone en riesgo de poder empezar a tener algún trastorno, a tener alguna dificultad ya un poco más complicada. Entonces, en esos casos, pues, es sumamente importante saber de que hay apoyo, de que hay ayuda, evidentemente en nuestro entorno, hablar con alguien que nos pueda escuchar, como tú dices, que nos podamos sentir
aceptados, entendidos. Y también, bueno, si es un tema del cual necesitamos ya una atención profesional, pues preguntar en los lugares donde vayamos a darnos nuestros chequeos o personas que conocemos, ¿no? Hay ese tipo de recursos, hay ese tipo de ayuda. Y a entender de que es parte de la vida en realidad. Sí. Parte de la vida es a veces tener momentos difíciles. Sí. Y se trata de cómo uno los enfrenta y de las herramientas que uno puede tener para enfrentar eso que a veces nos sobrepasa en ciertos momentos. Entonces la psicoterapia es una herramienta, pero también puede ser la fe en una persona, también puede ser el trabajar con tu cuerpo, el encontrar una comunidad de gente con la cual tú te puedas sentir acogida, que puedes ser parte de esas costumbres con las cuales tú te sientes identificado, ¿no? Hay muchas maneras de poder encontrar estos espacios y apoyarse, ¿no? De estas diferentes herramientas, podcasts que nos traigan mensajes de positivismo, que nos enseñen algo. Hay tanta información hoy en día en todos los idiomas que te puedas imaginar, y hoy en día podemos accesar esa información para nuestro beneficio. Y eso es lo lindo de este momento en el que estamos viviendo también, ¿no? La información está ahí, pero claro, uno tiene que buscar intencionalmente estas cosas que nos aporten y no dejar que la mente se vaya scrolling down y solamente ver tontera, porque eso es lo que la mente va a hacer. Si la dejas ahí, ¿no? Y que es un poco lo que decías, ¿no? Al principio, también como que la salud mental tiene que ver con trabajar, la salud mental tiene que ver con una disciplina. Hace poco veía la entrevista de una golfista mexicana muy importante y ella decía que parte de su preparación, por ejemplo, no solamente era mantenerse obviamente físicamente estable y tener una buena técnica, sino que tener un equipo que le ayudara a mantener su mente y sus emociones listas para cualquier competencia, ¿verdad? Y que estuviera como que afilada. Y a veces uno piensa como, ay, bueno, no, eso es algo que se tiene que dar natural. Y ahorita nos estás reforzando esa idea. Para eso hay que trabajar, y dentro de esas cosas que hay que trabajar es obviamente irse conociendo uno a sí mismo. Poco a poco, ¿no? Porque tampoco no es fácil a veces. Claro. Cuando no se nos ha criado de esa manera, con esa curiosidad, con esa apertura, uno no sabe a veces cómo hacer eso, ¿no? Sí, y una parte muy importante que decía, sobre todo la influencia de las redes sociales en la actualidad, y cómo a veces nos creamos estas expectativas así como enormes de no, yo para el siguiente año tengo que viajar a 5 países y tengo que correr tantos maratones o tengo que presentarme en tantos shows, cuando en realidad pues probablemente tú estás como que sobre reaccionando a todas estas influencias que ves externas. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos digamos que realistas con las expectativas que creamos, con todos esos propósitos que tenemos? Bueno, dijiste algo bien importante que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Sí. A veces dejamos que estas expectativas externas dicten lo que uno piensa que uno debe de hacer o lo que es éxito, y eso es lo que buscamos, ¿no? Sin detenernos tal vez a pensar en lo que realmente tiene prioridad y tiene significado para uno mismo. Sí. Y yo pienso que esas preguntas, o sea, nuestras metas y nuestras, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estas cosas que hacemos? Resoluciones, ¿no? Tienen que estar vinculadas a
a lo que uno le da valor en realidad en la vida, no lo que otros le dan valor o lo que otros piensan que tiene valor, sino a lo que uno le da valor. Una de esas cosas, por ejemplo, para mí es el crecimiento. Entonces, cuando yo tomo una meta con el que me proporcione un crecimiento, para mí eso es importante. Para otras personas tal vez es diferente, ¿no? Pero para mí una experiencia o algo que yo busque, una meta que yo pueda proponerme, que me traiga crecimiento, eso es lo que busco. Y eso, o sea, tal vez tengo el outcome que quiero de success, digamos, externo, tal vez no, pero lo que más me motiva es la experiencia y ese aprendizaje. Y eso también lo he tenido que aprender, porque como muchas personas también era como que el trabajo, el título, la cosa, la casa, ¿no? Y no digo que esas cosas hayan dejado de tener una importancia, pero de alguna manera, en realidad, en estas alturas, para mí es un poco más el propósito de aprender, de seguir creciendo, de seguir desarrollando esta ilusión por la cual me mantiene contenta, aprendiendo, moviéndome hacia algo nuevo, ¿no? Entonces yo pienso que eso también tiene que ver mucho con el autoconocimiento y con el saber qué realmente es importante para uno, qué te mueve, ¿no? Entonces dirías que en resumen, para las personas que nos están viendo, tendría que ser como que todas estas resoluciones o todas estas metas que tienen, sobre todo para empezar este año, tengan que ver más bien como con esa visión personal de qué significa para mí como tener un crecimiento en este año, o qué significa para mí el éxito. Tal vez para muchos el éxito sea leer un libro en todo el año, ¿verdad? Y está bien. Tal vez para otros el éxito tenga que ser como, no sé, correr. Un viaje. O alimentarse mejor. Entonces, sería como que cada persona tendría que entender cuál es su propio motivo, qué es lo que les mueve y entonces ir tras ello, ¿verdad? Correcto. Creo que tiene que partir de ahí. Y está lindo y bien ponernos metas y cosas, sueños grandes, eso, pero que tratemos de estar conscientes de que ese sueño pequeño o grande que tenemos tiene que estar vinculado con algo que realmente es significativo y importante para uno, y entender por qué, ¿no? ¿Por qué lo es importante? ¿Para qué es importante? Creo que eso nos ayuda un poquito a sostener mejor esa motivación que es necesaria para lograr las metas, ¿no? Sí. Ya para ir como cerrando nuestra conversación contigo, Mariela, quisiera preguntarte ¿cuáles son algunas de las cosas que te mueven a ti? Independientemente, o sea, sé que me estás diciendo como que este trabajo con la comunidad, este trabajo tal vez a lo mejor de forma personal o crecimiento personal, una cosa que te mueva a ti como latina en los Estados Unidos, que quieras compartir con las personas que nos ven, y que sea, tal vez es muy personal, algo que te mueva a ti, que pueda como hacerle sentido a alguien que nos está viendo. Claro. Gracias por tu pregunta. Mira, estoy pensando, por ejemplo, en esta meta que me propuse de lanzar este podcast, ¿no? Sí. Y eso viene de un deseo de comunicar, ¿no? Un mensaje un poco diferente por ahí, como yo también a través de mi entrenamiento y todos estos años de práctica también lo había concebido, y es que la salud mental no tiene que pasar solamente en una oficina, con un terapeuta, ¿sabes? Como con toda esta formalidad y todo este entorno, sino más bien que la salud mental se puede promover y se puede acceder desde muchos lugares. Primordialmente para mí la alegría y la celebración es súper importante, y son cosas en las cuales yo estoy más como consciente y más interesada en estos últimos años, porque te puedes imaginar que también haciendo este trabajo por tantos años
puede también tener un peso emocional y un peso también, porque son historias y cosas difíciles por lo cual motivan a una persona a buscar terapia. Claro. En muchas ocasiones. Claro. Pero también entendiendo de que hay otra manera también de entender y de promover la salud mental, que puede venir desde un lugar de celebración, que puede venir desde un lugar de cultivar la alegría, sí, de enfocarnos en las partes de resiliencia de nuestra historia, en rescatar aquellas cosas que hemos aprendido, que nos pueden inspirar, que nos pueden dar motivación, y eso tiene que ver con la psicología positiva, sí, ¿no? Con la rama de la psicología positiva, y bueno, eso en este momento es lo que me mueve. Me encantaría seguir aprendiendo más de eso, tal vez seguir aprendiendo, seguir creciendo en ese aspecto, y seguir encontrando otras maneras creativas de poder hacer este trabajo que me gusta tanto, de una manera que a mí también me genere positivismo, que a mí también me genere inspiración, que a mí también me genere una actitud bonita y positiva en la vida, porque es lo que aprecio, es lo que pienso que ayuda muchísimo, y es lo que quiero fomentar también a través de este podcast, a través de estas conversaciones, a través de llegar a otras audiencias. Una de las cosas que realmente me motiva muchísimo, por lo cual ahorita estoy con este proyecto del podcast y de encontrar otras maneras creativas y generativas para poder promover esto de la salud mental, que es mi pasión, que me gusta muchísimo, que es realmente mi trayectoria, mi vida, mi propia transformación, pero es el poder... Cuando yo llegué aquí a Minnesota, eso fue ya hace más de 20 años, sí, había muy pocas personas que hablaban como yo, que se veían como yo, en los ambientes en los que yo me tocaba moverme en ese entonces, y como yo tenía como unos 24 años cuando yo llegué aquí. Y siempre porque yo venía de Miami, ¿no? Entonces en Miami hay mucha representación, la mayoría de gente es latina, la mayoría de profesores de la universidad. Yo viví en Miami y digamos que ni siquiera necesitas hablar inglés. Entonces, pero hay mucha representación, ¿no? En todo ámbito, desde la parte política hasta la parte, o sea, everywhere, todo. Tu entorno de alguna manera te representa y te conecta. Cuando yo llego acá a Minnesota, esa experiencia desapareció, y fue un shock bastante difícil. Y entonces también luego criando mis hijos acá, nuevamente pasando por esa experiencia, pero ya a través de mi maternidad con mis hijos, ¿no? Entonces parte de lo que a mí me motiva es buscar lo que a mí en algún momento me hizo falta o quise y no era fácil encontrar, era esa representación de personas que como yo, en las cuales yo me pueda identificar, las cuales me puedan inspirar, las cuales me puedan mostrar un camino que yo podía también decir, ellos lo hicieron así, yo también puedo, o esta persona está en este espacio, que es algo que a mí me motiva y yo también puedo, ¿no? Entonces, para mí lo que me mueve hoy en día es también ser parte, buscar ahora en mi vida, en este momento, a través de mi profesión y a través de esto del podcast y otros proyectos que me encantaría que sigan creciendo, es precisamente estar en una posición en la cual yo pueda ser de servicio también para otros chicos, para otras personas que también quieren verse reflejados en ese entorno. Eso es muy importante, sobre todo por la demanda que tenemos actualmente de personas que necesitan entender la pieza cultural para poder brindar un acompañamiento terapéutico correcto, ¿verdad? O digamos que esté de más ayuda o más conectado con la cultura latina.
muchas gracias por compartir esto. Creo que al final una de las cosas que nos mueve sobre todo a los latinos es que cuando nosotros ayudamos, no sé si alguna vez lo has escuchado, y estoy segura que sí, cuando ayudamos en realidad también nos estamos ayudando a nosotros. Por supuesto. Yo creo en esto firmemente. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros el día de hoy. Esperamos no sea la última vez que nos veamos, porque tenemos muchísimos temas de los que quisiéramos hablar, todo en uno, pero de pronto ahorita solamente es como que este arranque de enero de 2024, de que la gente tal vez haya tenido como que estas herramientas, ojalá que les puedan funcionar, ojalá que igual también puedan visitar tu podcast. ¿Quieres decir una vez más tus redes sociales? Claro. El podcast se llama Historias y Huellas Podcast, y está, bueno, en todas las plataformas digitales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify y en YouTube también. Sí. Ahí pueden encontrar. Realmente estoy súper ilusionada con este proyecto. Hoy precisamente lancé el segundo episodio, sí. Y es la entrevista a mi esposo. Sí. A mí me mueven muchísimo las historias. Sí. O sea, creo que encontrar ese balance de lo que te gusta, con lo que por ahí tienes alguna fortaleza, sí. y buscando la manera de ser de servicio, esas tres cosas, cuando uno puede encontrar esa sinergia, es realmente lindo. Así que eso es lo que busco con este podcast, y me encantaría que invitar también a tus oyentes, sí. a que lo escuchen, a que lo compartan. Claro que sí. Y me ha encantado a mí también estar contigo, me encanta tu energía. Gracias. Me encantaron tus preguntas. Gracias, te deseo muchísimo éxito, Gracias. Muchísima suerte en Gracias. este proyecto tan lindo. Sí, y gracias. bueno, aquí estamos a la orden. Aquí estamos a la orden lo también. que tú necesites. Seguramente esta no va a ser la última vez. La idea también es que podamos de pronto tener panelistas, ¿verdad? Ay, o sea, que estés sí, tú y varias que tú personas. tienes que ver con la parte del enfoque positivo. Entonces seguramente de pronto encontremos a alguien que tenga que ver más como con la parte freudiana, por ejemplo. Por supuesto, y entonces diferentes orientaciones. Exacto, eso estaría increíble. Entonces muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Esperamos que pueda ser algo que les sirva, algo que les ayude, y con muchísimo gusto también vayan a seguir a Mariela, a todas sus redes sociales, y si alguien también te quiere contactar para terapia de 1 a 1, también te puede encontrar ahí, ¿verdad? Por supuesto. Mis redes sociales no están necesariamente vinculadas con mi práctica, por algunos temas de ciertos parámetros clínicos, sí. Pero me pueden encontrar en una plataforma que se llama Psychology Today, que ahí pueden ir y buscar a cualquier terapeuta. Perfecto. En su área y poner las especificaciones que quieran también. Perfecto. Ahí está mi información de mi práctica. De todos modos, para cuando salga, nosotros vamos a estar compartiendo toda la información de Mariela para que ustedes la puedan contactar, ya sea para una asesoría personal, o ya sea para seguir su podcast, que tiene que ver con todas esas historias para ayudar a la sanación de nuestra comunidad. Y muchísimas gracias.